en este video vamos a definir a la derivada de una función f en algún valor a. Entonces, para eso, ustedes en este momento están viendo lo siguiente. Imagínense que nosotros conocemos el gráfico de una función, ¿sí? Que en este caso yo lo tracé en negro. Esta función se llama f de x, ¿sí? Y me paro en un valor de x, que sea un valor a, ¿sí? Y trazo, tiene que estar en el dominio de mi función. Y lo que voy a hacer es trazar el punto del gráfico, ¿sí? ¿Cómo hallo el punto del gráfico que tiene coordenada x igual a? Bueno, la coordenada en y que le va a corresponder va a ser f evaluado en a. Entonces imagínense que acá yo ya marqué este punto, es el punto a, f de a, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es tomar un h, que en este caso en el de mi gráfico tomé un h positivo, ¿sí? O sea mayor a 0. Y bueno, también voy a marcar el punto que tenga como coordenada en x ahora a más h. ¿Sí? Si el h es positivo, significa que me estoy corriendo a la derecha de a en h unidades. ¿Sí? Entonces, acá marqué a más h. Bueno, la coordenada en y que le va a corresponder a ese punto del gráfico va a ser f de a más h. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué otra cosa hice en esto que están viendo ustedes? Tracé la recta que pasa por ambos puntos, ¿sí? O sea, por el punto a, f de a y el punto a más h, f de a más h. Bueno, ¿qué es lo que quiero calcular? Quiero calcular la pendiente de esta recta que pasa por estos puntos, ¿sí? Entonces nosotros nos podemos acordar que para calcular la pendiente de una recta, conociendo dos puntos de paso, podemos usar la fórmula que dice que m va a ser i2 menos i1 sobre x2 menos x1. ¿Sí? Entonces reemplacemos con lo que nosotros conocemos. A este llamémoslo x1, a este lo llamamos i1, o sea, es el i que corresponde a ese x. A este le voy a llamar x2 y a este le voy a llamar i2. Entonces, si reemplazo en mi fórmula, me queda que la pendiente de esta recta que yo tracé en verde va a ser i2, que es f de a más h, menos i1, que es f en a, sobre x2, que es a más h. Esperen que me quedó torcido. Ahí está. Ahí. Decía, sobre x2, que es a más h, menos x1, que es a. ¿Sí? Entonces abajo la cuenta sería a más h menos a. O sea que lo único que me quedaría es h. ¿Sí? Bueno, esta es la pendiente de la recta que pasa por estos puntos. Bueno, ¿cuál va a ser la idea? ¿Sí? La idea es que si nosotros fijamos un punto de nuestro gráfico de la función, en este caso a, f de a, lo que nosotros vamos a querer hacer es trazar distintas rectas achicando cada vez más h, ¿sí? O sea, haciendo que h tienda al valor 0. Si h es positivo, voy a obtener puntos de mi gráfico que estén a la derecha de a. Si a es negativo, si h es negativo, a más h va a ser un valor más chico que a. Entonces voy a obtener rectas a la izquierda de a. Bueno, lo que yo quiero hacer es ver qué le pasa a esas rectas cuando cada vez h es más chiquitito, ¿sí? O sea, se acerca más al valor 0. Entonces, para mostrarles eso, ¿sí? Lo que voy a hacer es usar un programa que grafica, ¿sí? En donde vamos a poner algún ejemplo de esto en concreto, ¿sí? Lo que vamos a hacer en ese ejemplo es tomar una función en concreto, elegir
al valor en x, que acá llamamos a, voy a elegir al valor x igual a 1, ¿sí? Como para que afianzar esta idea que vemos acá. Y entonces me voy a construir esas rectas que voy a obtener achicando cada vez h más, ¿sí? O sea, haciendo que h sea cada vez más parecido a 0. Así que bueno, les voy a mostrar eso en el programa. Este programa que les voy a mostrar se llama GeoGebra, por si les interesa probarlo ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué estamos viendo acá? En este caso yo elegí a mi función f de x es x al cubo menos x más 3, ¿sí? Es alguna función. Yo acá puse este ejemplo en particular. Bueno, tomo al punto, es 1, f de 1, ¿sí? Como les comenté, lo que voy a hacer es, en este caso, para este ejemplo, tomar a igual 1. En este caso, acá me generé un h, que va a ser esto que yo le sume al valor 1 para ir formando las rectas, ¿sí? Estas rectas se llaman rectas tangentes, rectas secantes al gráfico, y cuando pasan por 2 puntos de mi gráfico. Entonces, acá tengo un valor de h, que en este caso es 0,86, pero lo que voy a hacer, gracias a este programa, es ir variándolo, ¿sí? Recuerden que lo que queremos obtener es una recta que se obtiene haciendo que h se parezca cada vez más a 0. Bueno, ¿qué otra cosa marqué? El punto Q va a ser el punto que es 1 más ese valor de h, f de 1 más h, ¿sí? Y además marqué la recta que pasa por los puntos P, que es el punto 1, f de 1, y el punto Q, que es 1 más h, f de 1 más h. Entonces quiero que observen qué es lo que ocurre gráficamente cuando yo a este h lo vaya acercando al valor 0. ¿Sí? Entonces ahí estoy en 0,86. Imagínense que yo voy achicando el valor de h. Pueden ir viendo lo que va ocurriendo en mi gráfico, ¿sí? Si yo voy achicando el valor de h, lo que ocurre es que cada vez me voy a acercar más al punto P, ¿sí? Bueno, lo que me interesa es la recta que obtengo justo cuando h tienda a 0. Y justo cuando vale 0, fíjense que no voy a poder formarme esta recta secante porque no voy a tener 2 puntos de paso. Voy a tener un único punto que va a ser el que yo antes llamé P. Pero lo que yo me estoy preguntando es la recta que obtengo al acercarme mucho a 0, no justo tomar el valor 0. Bien, entonces les voy a volver a mostrar. Acá tomo un h lejos, me voy acercando. ¿Sí? Fíjense que cada una de esas rectas se va a parecer a una recta, es la que yo voy a llamar tangente. Que de alguna manera lo que ocurre con esta recta es que va como rozando al gráfico cerca del punto P. Ahora observemos qué pasa si h es negativo. Si h es negativo, como les dije antes, el punto Q va a estar a la izquierda de P, ¿sí? Pero de todas maneras me puedo preguntar qué pasa cuando este h, ahora van a ser valores negativos, se va pareciendo a 0. Y fíjense que cuando voy tomando h cada vez más cercano a 0, nuevamente llego a esta recta que le vamos a poner de nombre tangente y que de alguna manera lo que hace es pasar por el punto P, ¿sí? Y rozar al gráfico de mi función en ese punto, ¿sí? Bueno, entonces voy a volver a escribir algunas cuestiones porque justamente lo que me va a interesar es esta recta que se obtiene cuando a mi h lo voy acercando a 0. Entonces dijimos que esa recta, en caso de que exista, se llama la recta tangente, ¿sí? Bueno, entonces como les dije, la recta límite que se obtiene al tomar h tendiendo a 0 es la que vamos a llamar la recta tangente al gráfico de f en x igual a a. Y en el ejemplo que yo les acabo de dar, a valía 1,
¿sí? En el gráfico de GeoGebra. ¿Y qué nos va a interesar de esa recta tangente? Conocer cómo calcular su pendiente. ¿Sí? Entonces, la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Fíjense que acá usé la siguiente notación, puse m de t, simplemente la llamo m de t porque es la pendiente de una recta, pero además es de la recta tangente. Entonces, ¿cómo lo voy a obtener? Es con la formulita que usamos antes para calcular la pendiente de la recta que pasa por el punto A, f de A y A más H, f de A más H, pero lo que nosotros queremos es que H cada vez se parezca más a 0, ¿sí? Entonces eso es lo que definimos como un límite. Es el límite cuando H tiende a 0 de f de A más H menos f de A sobre H. Bueno, este cociente se llama el cociente incremental. Tiene un nombre y entonces para calcular la pendiente de esta recta tangente lo que hacemos es el límite cuando h tiende a 0 de este cociente incremental. Bueno, si este límite existe, lo vamos a definir como la derivada de la función f en el valor a. ¿Sí? O sea que siempre que vean esta prima arriba, f', lo que significa es f derivada en x igual a. La manera de calcularlo por medio de su definición es calculando el límite cuando h tiende a 0 del cociente incremental. Y entonces, la derivada en un valor se define como este límite de acá, ¿sí? Y gráficamente significa la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en ese valor x igual a. Entonces, observemos una cuestión. Para cada a que yo elija, ¿sí? Voy a tener un punto del gráfico diferente y cuando quiera calcular la recta tangente al gráfico de f en ese punto, voy a obtener rectas distintas, ¿sí? Entonces quiero ahora mostrarles nuevamente, por medio de GeoGebra, cómo quedan estas rectas tangentes si ahora lo que hago es tomar distintos puntos de mi gráfico, ¿sí? Entonces vamos a ver eso. Estoy tomando nuevamente la misma función que antes, ¿sí? Ahora les muestro. Esperen que no me deja subir. ¿Por qué no estoy pudiendo subir? Bueno, en verde está el gráfico de mi función, ¿sí? Y yo lo que voy a hacer es mostrarles las rectas tangentes para cada punto del gráfico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora el punto de mi gráfico estaría ahí. Fíjense que si yo voy moviendo el punto del gráfico, voy obteniendo distintas rectas, cada una de esas siguen siendo tangentes al punto P. Y fíjense que lo que cumplen estas rectas, les voy a mostrar de nuevo, es que de alguna manera van como rozando, como que siguen el movimiento que tiene el gráfico de mi función, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de nuestra clase? Lo que vamos a querer hacer es calcular efectivamente las pendientes de cada una de estas rectas tangentes y luego de conocer la pendiente de cada una de estas rectas, efectivamente dar la fórmula de mi recta tangente en distintos puntos de mi función.